vamos a empezar a recorrer un poco el mundo. Hablamos de Singapur. ¿Por qué Singapur? Porque había sido tomado como un modelo de control de los contagios, uno de los primeros países después de China en registrar casos. Ahora bien, en la última semana ya se habla de un rebrote. Hace un mes eran 300 los casos confirmados en total. Y el pasado día lunes confirmaron 1.500 casos en un solo día, pero corresponden a los migrantes que viven en algunas condiciones que enseguida vamos a estar repasando. Vamos a analizar el fenómeno de Singapur porque puede representar también lo que puede llegar a pasar en otros países, ¿no? Sobre todo no muy desarrollados, Gaby. Exactamente. Bueno, Singapur, lo hemos hablado acá, había sido tomado como un modelo realmente porque si bien había sido uno de los países con los primeros casos importados, ¿no? Y había tenido una política muy dura con respecto al tema de los contagios, también con un grado de concientización muy grande de parte de su sociedad, mantuvo muy bien los números, pero en las últimas semanas se vio este crecimiento exponencial. Hoy hay 10.000 casos en Singapur. Es bajo el índice de fallecidos, hay 11 fallecidos hasta el momento, pero si tenemos en cuenta lo que decía Agus recién, que durante un tiempo estuvieron en los 300 casos y demás, este salto llama mucho la atención. El dato surge justamente de que se ha potenciado en cierta medida este crecimiento en sectores migrantes muy pobres, claro, trabajadores que viven en lugares realmente muy hacinados, a veces en un cuarto que comparten entre 8 y 10 inmigrantes de Bangladesh o de otros lugares pobres. Esas son las imágenes y por eso mismo en Singapur se habla del efecto que se puede llegar, digamos, a repetir en países poco desarrollados. Singapur es un país rico. Muy ¿sí? rico. Y es uno de los países más caros del mundo. Pero tiene trabajadores migrantes que viven en estos cuartos muy pequeños, todos amontonados. Exactamente. El trabajo sucio, pongámosle ese nombre, lo terminan haciendo muchas veces trabajadores en una situación casi de esclavitud, digamos, de acuerdo a lo que estamos viendo en cuanto a las condiciones en las que viven, ¿no? Claro. Y ahí fue el foco principal del conflicto, de este rebrote que ha tenido en Singapur, ha tenido que ver con los trabajadores migrantes. ¿De dónde vienen esos trabajadores? Muchos de Bangladesh, algunos de Nepal, de algunos países, sobre todo el sudeste asiático, que son situaciones mucho más pobres. Fíjense la situación en la que viven. 8 personas en una habitación diminuta. Cuando nosotros acá hacemos hincapié en aquellas zonas más carenciadas donde es imposible conservar la distancia social que se sugiere, hacemos referencia también a este tipo de condiciones. Totalmente. Es decir, esto mismo se ve reflejado probablemente en muchos de los barrios carenciados de nuestro país. Y en Singapur, donde creían tener todo controlado, digamos, los focos ahora surgieron allí, donde Totalmente. la gente vive hacinada. Totalmente. Y de hecho el dato, lo que revela también esto, es que incluso en aquellas sociedades bien organizadas, con un buen estándar económico, con buena calidad de vida, hay una puerta trasera, si se quiere, que tiene que ver con gente que vive en estas condiciones, ¿no? Que muchas veces son invisibilizados y que son los que suelen hacer los trabajos más duros, los más difíciles, los peor remunerados, pero que aún siendo peor remunerados, comparativamente con lo que sería su suerte en sus países de origen, es hasta de mayor ingreso y de mayor posibilidad económica, ¿no? Pero bueno, esto es una demostración de que estos focos están dando vuelta, incluso en países que tenían la situación más o menos controlada, como era el caso de Singapur, ¿no? Claro. Mariana Lozada está en comunicación vía Skype con nosotros, ya nos hemos comunicado varias veces en distintas situaciones del coronavirus, puntualmente en Singapur, pero hoy, Maru, volvemos a contactarnos por vos por este rebrote y estas condiciones también que estábamos repasando allí. Buen día. Hola, Agos, no sé si me escuchás. Sí, ahí te escuchamos perfecto, estamos acá con Claudio y con Gabriel analizando parte de lo que sucede en Singapur. Bueno, muchas gracias por el llamado. Bueno, es la tercera vez que nos hablamos desde el comienzo de la situación. Creo que la última vez fue alrededor del 20 de febrero, hace 2 meses, y la cosa estaba casi resuelta, ¿no? Porque en ese momento teníamos creo que 80 casos confirmados y
muy pocos contagios cotidianos. Claro. La situación estaba casi controlada. Justo, bueno, un poco después surgió como la segunda ola, que fue con todos los casos importados que venían directamente de Europa o Estados Unidos, o de países en los cuales empezaba a haber una propagación de la enfermedad, y en ese momento se tomaron medidas drásticas para controlar las fronteras, las mismas medidas que conocemos, o sea, que se tomaron en Argentina y en otros países europeos para contener, digamos, la propagación. Claro. Lo que pasó fue justamente lo que estaban explicando recién. El foco más importante que tenemos en Singapur, hubo 1.016 casos confirmados hoy, de los cuales 1.001 son entre los trabajadores inmigrantes, los trabajadores extranjeros, y 15 casos de la comunidad, o sea singapurenses o residentes permanentes. Hoy en día tenemos 10.141 casos, comparados con los 80 que teníamos hace 2 meses. Obviamente la situación explotó. Claro. ¿Y qué medidas se toman, Maru, para poder controlarlo? Digo, porque ustedes no tenían una cuarentena estricta como sí tenemos acá, cuando empezó a haber circulación local y los casos eran pocos, y sin embargo esas medidas sí se fueron ajustando. Tengo entendido, por ejemplo, tienen que utilizar tapabocas para salir a la calle. Sí, bueno, acá obviamente hubo muchas medidas que se tomaron desde el principio. No fue radical como en otros países que se encontraron con la crisis y muchos casos de repente. Fue siendo gradual. Entonces, las primeras medidas eran más de distanciación social, bueno, otras medidas de higiene básicas y demás, y poco a poco, a medida que la situación se iba controlando o descontrolando, se iban tomando nuevas medidas. Nosotros entramos el 7 de abril, o sea, hace poco, hace 2 semanas, en una especie de cuarentena, que acá lo llaman el circuit breaker, con la idea de que, bueno, vamos a romper como la cadena de contagio, que tenemos más libertades que en otros casos de confinamiento mucho más estrictos, ¿no? Como incluso en Argentina o en algunos países europeos. Podemos seguir saliendo para hacer ejercicio durante el día o para hacer las compras esenciales. Se fueron introduciendo nuevas medidas más restrictivas. Ahora, Mariana, al gobierno, digamos, fue negligente, se confió en que ya tenía controlado todo, relajó los controles en el sector de los migrantes que ingresaban al país para hacer ese tipo de trabajo, y en los lugares, me imagino que en Singapur el gobierno debe saber absolutamente y tener conocimiento de que esos lugares donde viven allí esos trabajadores en forma hacinada existen, y por lo tanto era un foco constante que por más que hubiesen bajado drásticamente los casos, allí eso tenía que haber seguido controlándose y no se controló. Digo yo, por todo lo estricto que fue en un momento, en esto parece ser o se confiaron o fueron negligentes, ¿no?, en las medidas que tomaron con respecto a ese sector. Sí, obviamente, no fue negligencia en el sentido que las medidas en ningún momento se aliviaron. Siempre las medidas fueron introduciendo medidas más y más drásticas, pero de manera gradual. Lo que pasó en las residencias es, bueno, hay en Singapur más o menos un poco más de 300.000, 320.000 trabajadores extranjeros que están todos legales, o sea, trabajan en el sector de la construcción, del mantenimiento, en servicios que la gente, la población local o extranjeros más calificados no toma esos trabajos. Entonces hay gente que viene contratada, viene a trabajar, generalmente son hombres que dejan sus familias en Bangladesh o en Nepal o India, los países donde provienen, y que tienen contratos y que viven efectivamente en esas residencias. Hay 43 residencias. Hubo un primer caso de un trabajador de Bangladesh el 8 de febrero, o sea que hubo un primer contagio bastante temprano, ¿no?, durante la epidemia, antes que las cosas se agravaran.
a quien se trató muy bien, había informaciones sobre este trabajador cotidianas en el diario y demás. Pero parece que el virus estuvo circulando en estos dormitorios sin que se dieran cuenta, porque las medidas que se impusieron obviamente para toda la población, pero sin quizás controles estrictos en esos lugares que sí tendría que haber habido más control. Era difícil también manejarlo, ¿no? Mariana, te quería preguntar, justamente vos mencionabas que a principios de abril, creo que fue, se empezó con esta cuarentena y con un cierre mucho más fuerte de fronteras y demás. Estos trabajadores inmigrantes se supone que ya estaban en Singapur o que llegaron, digo por este tema de que si estaban cerradas las fronteras, ¿cómo es que estaban allí, cómo contrajeron el coronavirus, no? No, estos trabajadores están acá desde hace tiempo. O sea, en Singapur, como lo decía antes, una persona puede ingresar y residir si tiene un permiso de trabajo. Entonces no fueron trabajadores que vinieron cuando la epidemia ya había empezado. O sea, lo que pasó es que no se dieron cuenta que el virus estaba circulando en las residencias, porque en general son gente relativamente joven, que tienen síntomas leves. Lo que está pasando ahora es que están haciendo testeos a todo el mundo. O sea, están tomando... Acá se hizo siempre trabajo de detective. O sea, no es que están esperando que venga gente a declararse al hospital diciendo, bueno, tengo síntomas, estoy enfermo, hágame un test. Claro. Se están haciendo test masivos en esas residencias. Entonces, en Singapur hoy día están haciendo 16.203 test por millón de personas. Y la mayoría de estos tests se hacen en esas residencias. Entonces pueden testear a todos los trabajadores, aquellos que están el test sale negativo y que tienen buena salud, los ponen en otro tipo de residencias o en cuarentena si estuvieron en contacto con gente que está infectada, para que no se contagien y para que puedan, bueno, continuar su vida y que puedan contener de alguna manera la propagación. Claro. Pero siempre se hace como un trabajo de detective. Incluso, bueno, desarrollaron esta aplicación que creo que en Argentina también van a lanzar una aplicación para tratar de identificar a las personas que hayan podido estar en contacto con otras personas contaminadas, infectadas. Para hacer un seguimiento de aquellas personas que ya han dado positivo, ¿no? Sí, incluso en algunos países creo que ya se está empezando a implementar en Gran Bretaña. Te avisan a vos que estuviste en contacto con una persona que estaba contagiada de coronavirus, ¿no? O sea, como para que ya no solo sea la persona que porta el virus, sino también vos que tuviste algún contacto, tener la información y en todo caso los cuidados respectivos, ¿no? Claro. Ahora, Maru, ¿cómo, esos trabajadores en realidad tienen el permiso de trabajo y no regresan a sus países de origen a ver a la familia? Es decir, permanecen allí en Singapur, van a sus puestos de trabajo y después tienen un permiso especial para poder salir y visitar a sus familiares. ¿Cómo es la dinámica? En general, o sea, no conozco bien cuáles son los contratos que tiene cada tipo de trabajador, pero bueno, acá sí, Singapur es un país muy rico y funciona con una mano de obra extranjera importante de países como Bangladesh, India, Filipinas, Myanmar, Indonesia y demás. Claro. Entonces, todos esos trabajadores vienen acá porque realmente las condiciones de trabajo que tienen en Singapur, los sueldos y bueno, los contratos les permiten mantener a sus familias en sus países de origen. Entonces, vienen con un contrato, trabajan y luego, bueno, se vuelven mandan obviamente todo el dinero que ganan a sus casas y a sus familias. Y bueno, y después cuando los contratos se terminan, se tienen que volver a su país. Ahora, hoy en día, digo yo, este fenómeno se da así de la incorporación de mano de obra en grandes cantidades a Singapur. ¿Es porque el ciudadano de Singapur no quiere hacer ese trabajo o porque al empresario que construya, al constructor, le sale más barato contratar al extranjero en forma legal, digamos? Pero le sale más barato. ¿Cuál es la ecuación por la cual hay tanta migración allí hacia Singapur? Singapur es un país pequeño, somos 5,5 millones de habitantes y 3,5 millones de singapurenses. O sea que hay 2 millones de extranjeros, entre los cuales la mayor parte de esos extranjeros son los trabajadores extranjeros, ya sea trabajadores
que trabajan en esos servicios de construcción, mantenimiento y servicios básicos y más, y después trabajadores domésticos. Y es así como funciona la economía. Es un país, o sea, acá no hay recursos naturales, hay solo recursos humanos. Claro. Entonces, el sistema educativo es excelente, es uno de los mejor del mundo. Entonces, los singapurenses, es un país muy joven, o sea, es un país que tiene 54 años, entonces es un país que se está construyendo. Y es verdad que es un caso muy particular. Y Mariana, te pregunto, a raíz de todo esto y de lo que este nuevo foco que ha aparecido y las imágenes que se conocieron de cómo están hacinados muchos de estos trabajadores, ¿no llegó allí en Singapur el debate sobre las condiciones en las que muchas veces los tienen a estos trabajadores migrantes? Sí, es un tema delicado, porque obviamente, bueno, todas esas imágenes son conocidas y bueno, se ven, vemos como bien, es una alerta también para los países en desarrollo que están confrontando también, bueno, que están en esta pandemia y que podrían tener casos similares y que son incontrolables de una cierta manera. Sin embargo, acá cada trabajador extranjero que está enfermo es atendido como si fuera un ciudadano. Claro. Hoy en día, y es una de las razones por las cuales, bueno, nosotros tenemos como este tipo de cuarentena, el Circuit Breaker, decretado del 7 de abril al 4 de mayo, y ayer el primer ministro anunció que la cuarentena se va a extender hasta el 1 de junio. Por más que la transmisión comunitaria es baja, hay muy pocos casos, pero el problema es que si empieza a haber más casos en la comunidad, no hay capacidad hospitalaria, claro, porque todas las camas están utilizadas hoy en día para esos trabajadores extranjeros. Entonces, es verdad que bueno, la situación no es ideal, que es una situación compleja, ¿no? Porque bueno, sociológicamente es compleja, pero al mismo tiempo esos extranjeros no los mandaron a todos a Bangladesh o a su país de origen, los están tratando acá como si fueran ciudadanos locales y saben que esa gente hace, gracias a esa gente Singapur funciona, porque están haciendo el trabajo que la sociedad necesita para funcionar también. Claro, claro. Bueno, Maru, han pasado por distintas etapas, vos decías, primero pudieron controlar los primeros casos, después tuvieron otro brote en realidad por la gente que había viajado y eran casos ya importados, y ahora ya tienen el problema de los trabajadores extranjeros que también por las condiciones en las que viven es difícil controlar, si bien se están haciendo varios test. ¿Puede llegar a ser, y dejo una pregunta abierta que nadie sabe la respuesta, el proceso que pasemos acá? Digo, acá se está tratando de controlar internamente de que la circulación comunitaria disminuya, de que no se amplíe, pero la cuarentena es mucho más estricta que lo que vos describías antes. Después vendrá la otra etapa, y estimo para todos los países, volver a abrir las fronteras, porque en eso en algún momento tiene que llegar a suceder y nos resulta realmente muy lejano. Y por supuesto el control del foco en aquellos lugares donde es imposible cumplir con ese distanciamiento social, porque viven muchas personas en una habitación pequeña, porque no cuentan con los elementos también para llevar adelante todos los consejos de higiene que damos aquí a diario. Maru, gracias otra vez por esta comunicación. Esperemos que la situación evolucione bien en todo el mundo, en realidad. Ya no es un deseo únicamente para cada uno de los países con los que nos contactamos. También aquí en la Argentina tenemos la misma situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Agos. Hasta luego. Bien. Gabriel, ¿qué tenemos en un minuto? Vamos a hablar sobre la situación en Estados Unidos, un nuevo foco importante en una cárcel, ¿no?, que ha crecido exponencialmente la cantidad de personas contagiadas. El 75% de esta cárcel de Ohio, los presos, tienen coronavirus. Ese es un dato para preocuparse y para seguir en detalle. En minutos hablamos. Gracias, Gabriel. Nos vamos ahora al barrio Flores nuevamente.